Y bueno, nosotros ya hablamos sobre la acidosis metabólica, dijimos que la NUCAP es solo para ella y que nosotros debemos calcular, si tenemos sospecha, un delta-delta. En las causas respiratorias es mucho más fácil porque no hay una fórmula para cada causa, sino que en esta nosotros debemos calcular un gradiente que se llama gradiente alveolo arterial, y este sirve para determinar y decir si la causa es pulmonar o es fuera del pulmón. Por ejemplo, una neumonía es una causa pulmonar, o ahorita un paciente con COVID, ellos tienen causas pulmonares. Ahora bien, ¿qué nos puede ocasionar una obstrucción extrapulmonar? Podría ser una insuficiencia cardíaca. Entonces, todas estas causas podrían causar problemas en los pulmones. Entonces nosotros con este gradiente determinamos o es pulmonar o es extrapulmonar. Veamos, aquí la PACO2 siempre nos da el papelito. Lo que nunca nos dan, o a veces no todas las máquinas, ¿verdad? Es este valor, la PAO2. Entonces, ¿cómo calcularla? La PAO2 se calcula con la FiO2 por la presión atmosférica, menos 47, que la 47 es una constante. Toda esa expresión menos la división de Paco dividido en 0.8. Veamos acá para que ustedes entiendan. La FiO2 no se coloca en porcentaje como lo hemos visto, sino que se coloca en unidad. Por ejemplo, 28.28. Si es 50%, 0.5. Si es 98%, 0.98. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan entender. La presión atmosférica, recuerden ustedes, la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. En Guatemala, yo me tomé la molestia de ver esto y es de 634, en Shela es de 558 y aquí en Toto es de 560 milímetros de mercurio. Como les decía, la 47 es constante y esta es una presión principalmente tisular, de agua tisular. Y el 0.8, el coeficiente de respiración. Yo sé que ya les hice bolas con esto, entonces mejor hagamos un ejemplo. Un paciente de 75 años con una PACO de 50, una PAO2 de 100. Si le metemos toda la fórmula, decimos 36, recuerden que tiene 36%, entonces usamos solo la unidad, punto 36, por el paciente es de Guatemala, seguramente 684 es de Guatemala, no se los puse ahí. El paciente es de Guatemala, menos, entonces usa 634, menos 47, que es la presión, perdón, la constante de agua, menos toda esa expresión dividido en 50, que es la PACO2, dividido en 8, y esto nos da 148.2. Ahora metámoslo a la fórmula. El gradiente es la PAO2, que ya la calculamos, 148.82 menos 80, que ese es el valor que ya nos habían dado. Esto nos da 68.82. Y aquí viene lo grande, porque si ustedes saben hacer esto, se van a poder decir, bueno, ya por lo menos ya puede decir que el paciente no tiene una causa pulmonar, es extrapulmonar. O al revés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a comparar este valor? Este valor, nosotros vamos a sacar un valor normal. Y el valor normal se saca dividiendo la edad, dividido en 4, más 4. Curiosamente, esta es la misma fórmula que nosotros utilizamos para calcular los tubos orotraqueales en un paciente, por si alguien no lo sabía. ¿Qué número de tubo le toca al paciente? El mismo, la misma fórmula, edad dividido en 4 más 4, más o menos, o como está entre 10, 12, 15, más o menos, para ver qué tipo de tubo le toca al paciente. Entonces, regresando al tema, la edad, 75 años, dividido en 4, más 4. Esto nos da 22.75. Entonces, este 22.75 es nuestro valor normal. Ahora ahí viene la interpretación. Si el gradiente alveolo arterial es mayor a este valor, nosotros decimos la causa es pulmonar. Ahora, si el gradiente alveolo arterial es menor, la causa es extrapulmonar. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque en base a eso que es el tratamiento, recordemos, tal vez ustedes ya van a ver, los que vayan a Coatepeque, si les toca la oportunidad de entrar a UCIA, van a conocer qué es una PIP, van a conocer qué son presiones, qué es un volumen tidal, van a conocer otros tipos de volúmenes, y van a ver que la PIP es un reclutamiento alveolar. Y cuando hay una causa pulmonar, nosotros no podemos darle mucha PIP porque puede hacer que telectasias, ¿verdad?
pero ya no me meto mucho en esto. Yo creo que acá es importante que nosotros conozcamos que en las causas respiratorias debemos calcular el gradiente alveolo arterial. Esto es lo que nosotros debemos calcular porque esto es lo que no nos dan y debemos sacar el valor normal y el valor normal nos va a decir si es pulmonar o extrapulmonar. Acá les pongo esto, la PaO2, que es la presión que se ejerce aquí en el alveolo, y la PaO2 es la presión, perdón, esta es la presión alveolar y esta es la presión de oxígeno, la presión que entra acá. Bien, también sobre cómo diagnosticar la alcalosis metabólica. Recordemos acá nuevamente, ¿verdad? Que en alcalosis metabólica, número 1, el paciente tiene, como es alcalosis, tiene aumento de algo que proporciona mucha alcalinidad. ¿Quién es? El bicarbonato. En las que se pierde cloro es renal o extrarrenal. Extrarrenal, por ejemplo, está la diarrea, pero renales podemos encontrar algunas tubulopatías de Bartlett, la de Hittelmann y algunas otras tubulopatías que pierden bicarbonato. Y estas, bueno, cuando cuando pierden cloro, y nosotros cuando decimos este paciente está perdiendo cloro, nosotros debemos medirle cloro en orina. Estamos obligados a, cuando tenemos una alcalosis metabólica, medir cloro en orina. Si está a menos de 20, esto es normal. Y si está a menos de 20, nosotros decimos, bueno, el paciente no está perdiendo cloro en la orina. Entonces lo está haciendo por otras vías. Entonces la siguiente vía que nosotros debemos pensar es rectal, ¿verdad? Entonces el paciente está teniendo diarreas probablemente. A veces el paciente ha estado vomitando. Recuerden que el ácido clorhídrico se compone por hidrogenión y cloro. Entonces, cuando esto sucede, nosotros decimos que el paciente está perdiendo cloro, entonces el bicarbonato va a aumentar compensatoriamente. ¿Vean? Empezó a crecer, a crecer, a crecer para compensar este vacío. Esto es lo que nosotros debemos conocer. Entonces, resumiendo, para acidosis metabólica nosotros necesitamos calcular el anión K. Y si sospechamos de más pérdida de bicarbonato, calcular el delta kappa. En las causas respiratorias, únicamente el gradiente alveolo arterial. Y en las causas de alcalosis metabólica, medir cloro en orina. Y hacemos eso y nosotros rayamos porque ya sabemos diagnosticar. Bueno, entramos a una parte que es un poquito más. Debemos conocer estos términos. ¿Qué es compensación? ¿Qué es descompensación? ¿Y qué es un trastorno mixto? Compensación quiere decir que está en el rango esperado. Descompensación simplemente no está en el rango. Y un trastorno mixto es aquella molécula que se pasó. Entonces, es así como los diferenciamos. Ya vamos a ver. Veamos este ejemplo. Ya saben, el pH, ¿verdad? Sacamos la molécula, perdón, sacamos el decimal acá y le sacamos el rango 18-22. Si está en este rango, nosotros decimos el paciente está compensado. Ahora bien, en todos está disminuido y eso es lo que buscamos en la acidosis metabólica, ¿verdad? Metabólico igual, disminuido, disminuido, disminuido. En todos está disminuido. Va. Por un lado, todo está disminuido, calidad, pero no en todos está compensado, solo en este está compensado. Vean, en este se pasó. Entonces, a eso es lo que nosotros conocemos como un trastorno mixto. Y digamos acá, no se pasó, ni siquiera ha llegado, pero nosotros podemos pensar dos cosas. Uno, o de verdad no ha querido bajar, pero quiere cambiar. O dos, podemos decir, el paciente ya compensó, pero otra cosa está haciendo que el bicarbonato empiece a subir. Es decir, nosotros podemos decir aquí dos cosas, o está descompensado o tiene un trastorno mixto. Ahora bien, veamos, con respecto a esto, porque esto es muy importante, que ustedes analicen esto. Cuando estamos viendo si está compensado, perdón, si es un trastorno mixto o no, va a depender de la molécula que está compensando. En este caso, ¿qué quiere decir eso? En este caso, la PACO2 es la molécula respiratoria, entonces la causa mixta va a ser siempre respiratoria. ¿Sí? Quedémonos acá, por lo menos sabemos que si es una acidosis metabólica, la causa mixta siempre va a ser respiratoria. Ahora bien, ¿en qué causas respiratorias la PACO2 disminuye? Recordemos, respiratorio opuesto, entonces cuando el pH aumenta, los otros disminuyen. Entonces,
alcalosis respiratoria. Sí, pero es que aquí la alcalosis está por abajo porque estamos diciendo que tiene alcalosis respiratoria. Pero es que esta alcalosis es de este trastorno, digamos. Este pH, perdón, no sé, yo creo que lo dije mal. Este pH es de ese trastorno, pero este otro pH tal vez esté enmascarado entre esto. Nosotros no lo sabemos, pero entonces así es el análisis. Si esto es respiratorio, ya sabemos que el apellido de este trastorno es respiratorio. ¿Y cómo sabemos que es alcalosis? Porque eso está para abajo. Se supone que el bicarbonato de la alcalosis respiratoria debe estar para arriba y, perdón, el bicarbonato debe estar también para abajo y el pH para arriba. Podemos decir que está compensado o no, porque vean, ese 30 está abajo, porque el valor normal de límite es de 35, pero está abajo. Quiere decir que uno de dos, o no ha cambiado, pero quiere cambiar, o dos, ya compensó y está regresando. Y entonces, si está regresando, nosotros decimos, hay una alteración de esto. Entonces, esto ya nos confiere el apellido de respiratorio. Ahora, será acidosis, será alcalosis, y eso lo vamos a determinar con esto. ¿En qué causas el APACO 2 aumenta? Veamos. APACO 2 aumenta. Esta debería aumentar, pero perdón, aquí yo les puse la flechita para abajo, pero aquí debería aumentar y en esta disminuir. Entonces ya tenemos el pH para abajo y la PACO 2 probablemente esté subiendo. Eso no lo sabemos. Entonces aquí podemos pensar las dos cosas. Entonces si está subiendo, nosotros, si el pH está para abajo, nosotros decimos esto es acidosis respiratoria. Pero si ustedes no me entendieron con este ejemplo, veamos este cuadrito que yo les hice. Acá unimos trastornos primarios, aquí les hablo sobre dónde se pasa, dónde es lo esperado. Y este análisis, esto no lo van a encontrar en libros o en alguna otra tabla, esto es algo que yo fui descubriendo poco a poco en mi estudio, pero se los comparto porque creo que es una forma muy fácil de entender los trastornos mixtos. Bien, nosotros recuerden que en la acidosis metabólica todo va a estar disminuido. Entonces veamos, pH para abajo, bicarbonato para abajo, PACO 2 para abajo. Entonces nosotros decimos acidosis metabólica. Pero veamos, la PACO 2 se está pasando. Vean acá. Entonces, cuando se está pasando, nuestro análisis debe ser lo siguiente. Hay poco ácido carbónico. ¿Por qué poco? Recuerden que la PACO 2 está disminuyendo más de lo que debería aumentar, disminuir. Entonces, si la PACO 2 está muy baja, hay poco ácido carbónico. Y cuando hay poco ácido, predomina el ambiente alcalino. Entonces, nosotros ya sabemos que el nombre de este trastorno va a ser alcalino, ¿no? Alcalino. Quedémonos aquí. Todavía no digamos alcalosis. Dejémoslo como alcalino. Y veamos, la molécula de la que estamos hablando es la PACO 2, es decir, estamos hablando del pulmón, y en la PACO 2 es la respiración. Entonces, alcalino y respiración, decimos alcalosis respiratoria. Si esto no quedó claro, vamos a hacer otro ejemplo. En acidosis metabólica, pH para abajo, bicarbonato para abajo, PACO 2 para abajo, pero vean esta flechita, está con tendencia a subir, esta flechita es mucho más grande. Entonces nosotros podemos decir, hay mucho ácido carbónico. Entonces, si hay mucho ácido carbónico, esto nos crea un ambiente ácido. Y si nos crea un ambiente ácido, eso se llama ácido. Dejémoslo como ácido. Dejémosle el nombre de ácido. Y veamos, esta molécula, la PACO 2, esta es la compensación. Entonces, esta compensación nos está diciendo que es de causa respiratoria. Entonces, ácido y respiración, decimos acidosis respiratoria. Es fácil, ¿no? Analicemos ahora un trastorno de estos de respiración. Veamos, la alcalosis respiratoria. El pH sube y como se acuerdan de Miro, metabólico igual respiratorio opuesto, la PACO 2 disminuye y el bicarbonato disminuye. Entonces, analicemos. Un bicarbonato que disminuye, pero existe más bicarbonato que está disminuyendo. Nosotros decimos, hay poco bicarbonato, es decir, el ambiente se torna muy ácido. Y si el ambiente se torna muy ácido, recibe el nombre de, dejémoslo como ácido, ¿no? Ácido.
Veamos acá. Este bicarbonato, nosotros dijimos que las causas de alteraciones de bicarbonato son precedidas por causas metabólicas, entonces ácido y metabólico. Nosotros decimos, este paciente tiene acidosis metabólica. Veamos esto. Este es un buen análisis. Las causas metabólicas van a tener siempre mixtos respiratorios. Eso siempre deben tener. Si usted está apuntando, apunte esto porque es un buen chivo. Y las causas respiratorias siempre van a tener mixtos metabólicos. Esto siempre es así. Ahora va a depender de las flechitas, ¿verdad? Si ustedes quieren, noten esta tablita, si ustedes quieren, tomen un screen, al momento de estudiar, si quieren ustedes, pásenlo en el limpio o analícenlo. Porque si ustedes entienden esto, entienden ponerle nombre y apellido al trastorno mixto. Esto es lo que cuesta. Yo les podría venir a hablar de aquí de muchas fórmulas, pero realmente al final uno se hace bolas con esto. Entonces, con esta tablita yo creo que ustedes va a ser tremenda su poder. Bueno, acá hablamos sobre que la PACO 2 era la que nos daba el trastorno mixto, ¿verdad? Pero también pueden existir trastornos por más pérdida de bicarbonato. Vamos a ver. ¿Se acuerdan del delta gap? Bueno, si nosotros sospechamos que en acidosis metabólica principalmente, porque la acidosis metabólica es la única donde calculamos gap, hay más pérdida de bicarbonato de lo que debería haber, nosotros podemos calcular el delta gap, ¿sí? Y si calculamos el delta gap y resulta que el delta gap está mayor de 2, nosotros decimos, este paciente tiene acidosis metabólica con gap elevado más alcalosis metabólica. Eso quiere decir, veamos aquí está la interpretación, la pérdida de bicarbonato no es tanto como la que esperábamos. Entonces, quiere decir que indirectamente está aumentando. Y si está aumentando, el bicarbonato crea un ambiente alcalino, ¿verdad? Entonces, esto le llamamos alcalosis. Y como estamos hablando del bicarbonato, le ponemos el apellido de metabólico. Bien, ya terminamos, mucha. Entonces, básicamente todo lo que les hablé, en resumen, está aquí. Si ustedes no entendieron muchas cosas, disculpen, el tema de por sí ya es confuso, pero si ustedes no entendieron muchas cosas, aquí lo resumimos. En primer lugar, nos dan la hojita de gases arteriales y dicen, bueno, doctor, léame los gases arteriales del paciente. Entonces, si ustedes dicen así bien pilas, tiene una alteración en el pH, entonces, si está por abajo del 7.35, decimos, el paciente tiene acidemia, si está por arriba, tiene alcalemia, qué fácil, ¿no? Veamos el trastorno primario. Recordemos que los trastornos primarios son o de origen metabólico o de origen respiratorio. Y cada origen tiene o acidosis o alcalosis. O acidosis o alcalosis. Vamos a alejar un poquito para que ustedes puedan ver la panorámica de todo. Bien acá. Entonces veamos. Nosotros después de saber que ¿se acuerdan de Miro, va? Metabólico igual y respiratorio opuesto. Entonces, cuando decimos la causa es metabólica, nosotros podemos decir, si es metabólica y es una acidosis, nosotros podemos decir dos cosas, o está compensado, perdón, o está compensado, o está descompensado, o está más que descompensado, es decir, ya tiene un trastorno mixto, aparte de su trastorno primario, ¿verdad? Creo que si no me entienden, lo vuelvo a explicar. Acidosis, las causas metabólicas ácidas y alcalinas, ambas, mejor dicho, tienen tanto compensación como descompensación. Ambas. Ustedes pueden decir, eso está compensado o esto no está compensado. Y ustedes ya saben que cuando las causas se pasa de compensación, genera un trastorno mixto. Pero, aparte del trastorno mixto, creo que están escribiendo. Aparte del trastorno mixto, nosotros tenemos ya nuestro trastorno primario, que nosotros decimos que es acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Y la forma diagnóstica es esta. Esta es básicamente, como les digo, el resumen. Si estamos hablando de acidosis metabólica, nosotros debemos calcular siempre la NUCAP. Si está elevado, ese se llama normoclorémico. Y si está normal, ese se llama hiperclorémico. Y el diagnóstico es fácil. Únicamente veamos el cloro. Si el cloro está aumentado, nosotros decimos, este paciente tiene una acidosis metabólica por cloro aumentado, hiperclorémico, fácil. Y
si el GAP está elevado y nosotros tenemos dudas de que el bicarbonato no es el que debería tener, sino que está más o está menos, hagamos el delta GAP. Y la interpretación es esta: si está entre 1 y 2, esto es normal, pues no perdimos nada haciendo el GAP. Si está arriba de 2, decimos, bueno, el paciente tiene una acidosis metabólica con GAP elevado, aparte de eso también tiene una alcalosis metabólica. Eso es todo el diagnóstico. Esto es todo el diagnóstico. Así que esta tablita a ustedes les va a facilitar mucho la vida, porque si ustedes aprenden todo esto de memoria, básicamente saben diagnosticar con gases arteriales. Alcalosis metabólica, nosotros dijimos que lo que tenemos que medir es cloro, ¿no? Entonces, en alcalosis metabólica nosotros medimos cloro en orina y es lo único que necesitamos para hacer diagnóstico, si es renal o no es renal. Si es renal, bueno, hay que estudiar, hay que referirlo a nefrología, o si ustedes quieren ser nefrólogos, se van a dar cuenta que eh, pueden estudiar por medio de muchos marcadores, ver cuál es el origen de la pérdida del cloro. Pero si no, el origen no es de la pérdida de cloro, tal vez el paciente vomitó y no ha dicho nada, o tal vez el paciente ha tenido mucha diarrea y ha estado perdiendo cloro. Entonces, básicamente, lo que está en gris es el diagnóstico. ¿Cómo llegar al diagnóstico? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como médicos? Bueno, eso es todo. Eso es todo lo de las causas metabólicas. Yo creo que resumí bastante acá, pero si ustedes quieren estudiar, si aprenden esto, se rayaron. Esto es todo. En las causas respiratorias, dijimos que tanto acidosis como alcalosis va a estar compensada o descompensada. Si está compensada o descompensada, siempre debemos calcularle esto, que es el gradiente alveolo arterial. Y ese gradiente alveolo arterial únicamente nos va a decir si la causa es pulmonar o extrapulmonar. Si ustedes al momento de estudiar esto tienen dudas, acá les dejé un pequeño ejemplo para que no se pierdan. Eso es básicamente lo que está en la presentación. Y últimamente lo que... Ay, ¿qué hice? Y últimamente lo que les quería decir es que las causas metabólicas van a tener sus mixtos respiratorios. Las causas respiratorias, sus mixtos van a ser metabólicos. Entonces, ustedes aprenden esto y se rayaron. Bueno, ya estamos terminando, perdón, porque ya me pasé de tiempo, creo yo. Pero ya vamos terminando, solo quiero concluir con esto. ¿Cómo ver la oxigenación? Nosotros tenemos los gases arteriales y si tenemos entre 80 y 100, esto es lo normal. Menos de 80, nosotros decimos este paciente tiene una respiración, una insuficiencia respiratoria aguda. Necesitamos darle oxígeno, obviamente, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden utilizar mascarillas de bajo flujo, de alto flujo. Si ustedes ya saben, si usan de bajo flujo, las binasales hasta 4, una mascarilla simple hasta 8 y una mascarilla con reservorio arriba de 8, si quieren que funcione, ¿verdad? Porque si no, en vez de hacerle un beneficio al paciente, le estamos causando daño y sobre todo se recuerdan no causar daño. ¿Qué otra cosa podemos hablar de la oxigenación? El índice de PAFI, o también conocido como índice de Kirby. Es bien fácil. Únicamente tenemos que dividir la presión de oxígeno dividido en la FiO2 y este resultado multiplicarlo por 100. Si este resultado nosotros lo encontramos arriba de 300, decimos, esto está normal. Si está abajo de 300, decimos, este paciente tiene injuria. Recuerden que injuria es daño pulmonar. Si está abajo de 200, decimos, el paciente tiene distrés respiratorio. Debemos considerar intubar. Recuerden, ahorita hay algunas guías sobre COVID que dicen que nosotros debemos intubar a los pacientes con una PAFI abajo de 150, pero eso va a ser variable, ¿verdad? Porque la clínica es la que a nosotros siempre nos va a guiar para ver si intubamos o no. Pero con imagínense, una PAFI debajo de 100, ese paciente tiene un distrés respiratorio bastante grave. Entonces, si nosotros no intubamos, el paciente se muere. Eso es lo que nosotros debemos conocer. Bien. Y por último, el lactato. ¿Por qué es importante medir el lactato? Como les decía, el lactato es un marcador de hipoperfusión. Cuando nosotros veamos que el lactato está por arriba de 2, que es el valor normal, decimos, perdón, abajo de 2, cuando está abajo de 2 es el valor normal, pero cuando está arriba de 2, nosotros decimos que este paciente tiene hiperlactatemia. Entonces, ¿quiénes desarrollan hiperlactatemia? Principalmente los pacientes que tienen shock, cualquier tipo de shock, shock cardiogénico, shock hipovolémico, distributivo, obstructivo. Estos pacientes pueden tener un aumento del lactato, pueden tener un aumento del lactato. Esto es un lactato de tipo A,
que se debe a la utilización del ciclo de Cori. Ustedes recuerdan glucosa, fermentación láctica. El problema es que cuando se produce fermentación láctica, aumentan el ácido láctico en sangre y este es el motivo porque es importante medir el lactato. Porque si está muy alto el lactato, nos puede dar una acidosis metabólica al paciente. Entonces, básicamente, eso es todo. Bien, nosotros pasamos a unos ejercicios, pero yo creo que por cuestión de tiempo ya no los voy a desarrollar. Lo que pienso hacer es mandarles los ejercicios ahorita al grupo y les voy a mandar la presentación para que ustedes puedan repasar, puedan hacer los ejercicios y el día de mañana voy a estar subiendo las respuestas. Y si ustedes tienen dudas, podemos, después de la clase del día miércoles, creo que es la siguiente, podemos discutir los ejercicios o no sé si quieran, porque si quieren discutirlos, pues por mí no hay ningún problema. Dice, con esto, algunos consejos que les quiero dar. Primero, para leer siempre debemos tener una forma ordenada, lo que les decía. Segundo, esto ya es confuso de por sí, no sé, los gases arteriales, por favor, no se martiricen si no entienden esto, poco a poco lo irán entendiendo a lo largo de la travesía por la medicina interna. Y nosotros debemos leer poco a poco lo que vemos. Lo primero que vemos es lo que debemos leer, ¿no? Y poco a poco irán apareciendo, se irá aclareciendo mejor el diagnóstico. Y cada vez que nosotros ejercitemos será mucho más fácil. No se desesperen, de veras, esto ya es complicado de por sí. Estas son algunas de las bibliografías, perdón, por tiempo ya no les pude poner, saqué un poquito más de bibliografías del contenido, pero muchas gracias por su tiempo.